Segundo capítulo. Solo entonces aparté la vista de mi pasado. Solo entonces aparté la vista de mi pasado y enfrenté el destino que me esperaba. El barco del capitán Niebla nos llevó a Margarita, la isla grande y reseca, en cuyo centro están las arboledas joviales y las casonas y las iglesias, y por primera vez el impresionante bazar de las perlas, los barcos traficantes y multitud de canoas juntas a las cuales desaparecen y afloran sin cesar los indios pescadores, con una tos de agua en la boca y puñados de ostras en las manos esclavas. Días después anclamos en Cartagena, una aldea sudorosa que no mira al norte azul sino los ponientes bermejos, donde gobernaba el hombre de nariz remedada que acaba de ahogarse en la costa de España. Y al cabo de muchos días de sol y de mar llegué a los golfos cegadores de nombre de Dios, a este brazo de selva que tanto había imaginado, y a este puerto de Panamá, donde cambian las rancherías y los templos de piedra, pero el mar es el mismo. Míralo, con ese soplo de vagas promesas, repitiendo su brillo y sus olas bajo el mismo desorden de Alcatraz. Era el año 1540. Tú ni siquiera habrías oído hablar de las Indias, pero Castilla de Oro ya era un litoral cargado de leyendas, un Babel crujiente de maderos de agua, galeones llevados por el viento y galeras movidas por el sufrimiento, carabelas y carracas, bergantines y fragatas furtivas que parecen mirar por los ojos de sus cañones. La tierra era un rescoldo de esclavos africanos, de comerciantes genoveses, de aventureros de muchas regiones que ya llevaban media vida malandando en las islas, de indios sabios y de laboriosos traídos del Perú, derribadores de pájaros robados al Chocó, pescadores capturados en el lago de Nicaragua, sacerdotes nativos transformados en siervos, guerreros de los valles del Sinú, con los tobillos ulcerados por las cadenas, y hombres de cobre de la Guajira, acostumbrados a los cielos inmensos del desierto y que cada noche buscaban en vano las estrellas. Eché a andar sobre las huellas de mi padre, ese señor apenas conocido que había visto tantas cosas, el camino de oro de Balboa y el camino de sangre de Pedrarías de Ávila, la casa de limoneros de maestro Gonzalo Fernández de Santa María, la antigua del Darién, bajo un cielo de truenos y los cadalzos insaciables de Anca. Hacía más de 10 años que lo habría reclutado Pizarro para su aventura en el sur, para padecer de las desgracias de la isla de fango donde se comieron hasta las cáscaras de los cangrejos, y para desembarcar más muertos que vivos en la ciudad de coltones venenosos de Tumbes, donde muchos hombres se vieron de pronto llenos de verrugas infecciosas cuando ya se sentían las puertas del reino. Recorrí con menos sufrimiento ese mismo camino, tragando con los ojos el mar del sur, pasando ante las costas del Chocó que saludaban al sol con flechazos, ante las ensenadas de Buenaventura, donde una tarde vimos arquearse los lomos y hundirse las colas de las grandes ballenas, ante la isla que los labios febriles y griegos de Pedro de Candía llamaron Gorgona, ante la bahía de Tumaco, donde se oculta rencorosa la isla del Gallo, y entré por fin en el Perú que soñaba, no la tierra incógnita que pisaron los aventureros del año 32, sino un país misterioso dominado ya por los españoles, donde empezaban a alimentar mendigos los atrios de las iglesias y cristianizar el viento los campanarios. Todo cambia con prisa endemoniada. Cada 10 años estos reinos tienen un rostro distinto. Si hace 30 eran todavía el mundo fabuloso de las fortalezas del sol, de las momias en sus tronos, hace 20 fueron escenarios de guerras desconocidas entre hombres y dioses, y hace 10 un paisaje calcinado donde intentaban sembrarse la Europa grande que avasallaba al mundo. ¿Quién sabe qué país nos estará esperando ahora allá al sur, tras estas aguas grises? Yo, que llegué antes que tú a las tierras del Inca, alcancé a ver muchas cosas que de pronto desaparecieron. Poblaciones intactas, caminos de piedras provistos a cada tramo de bodegas de granos, palacios de losas grandes de la ciudad sagrada, fiesta que tú no conociste, pero uno solo se ve con nitidez lo que dura, un mundo que no cesa de cambiar apenas si produce en los ojos el efecto de un viento. Era reciente la primera conquista, todavía se hablaba de las ciudades donde se refugiaban los vírgenes del sol, del paraíso perdido donde nadie era rico ni pobre, ocioso ni desvalido en toda la extensión de las montañas, de la región donde anidaban los coraquenques, los pájaros sagrados que estaba prohibido cazar y que prohibían las plumas de colores para la diadema del rey. Y todavía se hablaba de la prisión del Inca, de su asombro ante los libros, de sus diálogos con los soldados. Nadie olvida el rescate que exigió Pizarro,
una habitación grande de Cajamarca llena de oro hasta la altura de 2 metros, porque ese ha sido hasta ahora el tesoro más asombroso que se ha recogido de las Indias. Mientras la habitación se iba llenando con el oro de las ofrendas, Atahualpa se iba poniendo cada vez más callado y más melancólico. Hernando de Soto le enseñó a jugar al ajedrez y el rey alcanzó a igualar con él algunas partidas, hasta que la certeza de que sus captores de todos modos lo matarían apagó su voluntad de hablar con ellos. Un día, aquel prisionero que no sabía nada de la escritura le pidió a un centinela de la guardia que le trazara el nombre de Dios sobre las uñas, y después andaba mostrando la mano a todos sus captores. Parecía complacerle ver que repetían las mismas palabras cuando él les ponía sus signos ante los ojos. Pero Pizarro no reaccionó como los demás ante el juego, y Atahualpa tuvo la sagacidad de comprender que el marqués Francisco Pizarro era más ignorante que sus propios soldados. Hay quien piensa por eso que Pizarro, un hombre limitado y soberbio, se indignó de haber sido descubierto y casi ridiculizado por el rey prisionero, y que ese episodio influyó en la decisión brutal de matarlo después de recibir el rescate. 20 años habrán borrado gran parte del mundo que existía cuando Atahualpa murió y los conquistadores entraron en Cusco. Fue por agosto del año 35 cuando el tribunal que lo juzgaba lo condenó a muerte, y él solo accedió al bautizo para salvarse de ser quemado vivo. Juan de Atahualpa murió en el garrote vil, decía mi padre en su carta, y 2 meses y medio después los guerreros de España hicieron su entrada en la ciudad imperial. Yo llegué a la ciudad de los Reyes de Lima 4 años después, y desde el día de mi desembarco no me cansé de preguntar cómo había sido la entrada en aquel Cusco. ¿Cómo era la ciudad que encontraron? Yo, que viví deslumbrado y tal vez embrujado desde niño por esa maravilla de las montañas, llegué a lamentar no haber formado parte de las tropas que la saquearon, solo por haber tenido la ocasión de verla ante mis ojos, siquiera en el último día de su gloria. Entonces, tú has oído también la leyenda de que la ciudad deslumbraba a la distancia con sus piedras laminadas de oro, pues debo decirte algo más asombroso. Cuando Pizarro apareció sobre los cerros, quedó maravillado y también asustado porque la ciudad enorme tenía la forma de un puma de oro. Nunca se había visto en el mundo antiguo que una ciudad fuera un dibujo en el espacio, y allí estaba el preciso dibujo de un puma, desde la cola alargada y arqueada hasta la cabeza que se alzaba levemente sobre los montes, con el ojo de grandes piedras doradas en cuya pupila vigilaban los lujosos guardianes. Cundió entonces la sospecha de que había otras ciudades similares en el norte y el sur, porque el imperio estaba dividido en varios reinos, y mientras Hernando Pizarro se apoderaba de los templos de Cusco, Belalcázar fue al norte, más allá de Cajamarca, hacia los volcanes nevados de Quito, y Valdivia fue al sur, hacia los confines del mundo, por las llanuras corteras del Arauco. Continuando la guerra contra los indios rebeldes, fueron dándose cuenta de la magnitud del imperio, que pronto les pareció más grande que Europa. Procuraron tomar posesión de las distintas comarcas, aunque basta ver las cordilleras para entender que nadie, ni siquiera los incas, han podido abarcarlas del todo, porque más allá de su red de caminos y de sus terrazas sembradas de maíz, hay miles y miles de montañas que solo el cielo ha visto y que apenas vigilan los astros. Ya desde los primeros tiempos, todo el que vacilaba en apoyar a Pizarro iba cayendo en desgracia. Ese fue el destino de Almagro, el socio principal del marqués, de quien Hernando Pizarro decía burlón: «Hay demasiadas cosas en este rostro, pero ninguna está completa». Almagro supo muy temprano lo que le esperaba. Desde el momento en que Pizarro viajó a la corte a buscar en su nombre y de sus 2 socios licencia para invadir el reino de los incas, y volvió exhibiendo títulos solo para sí. Desde entonces cada día notó alguna deuda. Hoy una ingratitud, mañana una trampa, pasado mañana una traición, y ya no esperó nada bueno de ellos. Pero un día el Cusco, lleno de invasores, fue sitiado y calcinado por las huestes del hermano del sol, Manco Inca Yupanqui, un señor esbelto y sombrío, con diadema de grandes plumas y manta de lana pespunteada, de oro, que había decidido resistir hasta el final aunque el dios hubiera sido asesinado, aunque, como decían ellos, ya no quedaba un sol en el cielo. Hay cantos sobre los sufrimientos del Inca que decidió un día sacrificar esa ciudad en la que cada piedra era venerable y sagrada, y dicen que de la mano que arrojó desde el cerro la primera flecha encendida contra los templos se fue quemando y consumiendo sola con los años, y al final era oscura y leñosa, semejante a la garra de un pájaro, como las alas de un cóndor que se hubiera desprendido del cuerpo muerto, y se buscaran todavía por las montañas. Los grandes jefes incas, Ramiñahui, que llevaban al norte con sus tropas, y Manco, que congregaban las suyas al sur, intentaron tardíamente envolver y aniquilar a las tropas de España, pero éstas seguían creciendo al soplo de la fama de sus conquistas.
y de nada sirvió para combatirlos reducir a cenizas el corazón del reino. Los jefes incas no podían saber que allá muy lejos barcos y barcos nuevos brotaban por las bocas del Guadalquivir, pesados de caballos, de espadas y de arcabuces, y que el ejército invasor del Perú seguía creciendo sin tregua porque lo alimentaba el mar. En pocos años pasaron sobre la capital tantas calamidades, pestes desconocidas, guerras con armas nuevas y mortíferas, y trabajos concentrados del fuego y del viento, que ahora, de la venerable ciudad de mis sueños que un día resplandeció sobre los abismos, solo quedaban altos cascarones de piedra corcomidos por la catástrofe. Los incas comprendieron que la muerte de Dios había desgraciado la ciudad, que por eso sobre ella se encarnizaban los enemigos, y ya no volvieron a ampararse de su piedra. Tenían razón, todo el que hizo allí su refugio terminó sucumbiendo y hasta Diego de Almagro fue capturado por el Fortín y sometido al juicio implacable de los hombres de Hernando Pizarro. Había dado hasta un ojo de la cara por ayudar a la conquista, tenía igual derecho que los Pizarro al reino de los Incas, pero todos se lo fueron birlando en una cínica sucesión de zarpazo y silencio. Se sintió tan herido que ya no quería siquiera su parte del tesoro, sino hacerle sentir a esos aliados que conocía sus saludos de anzuelos y sus brazos de espinas. Pobre Almagro, la indignación lo corroía y lo enfermaba, y antes de mi llegada terminaron sometiéndolo también al garrote. Se había adiestrado en el arte de los juicios fingidos, procesos que de antemano tenían decidido el veredicto, simulacros como el que representaron ante Atahualpa, no para examinar la conducta del acusado, sino para espesar sofismas que autorizaran su exterminio. Al llegar, me sentía perdido, no tenía amigos ni un rumbo claro, iba entre los tumultos del puerto, si es que se puede llamar así ese embarcadero confuso ante los barrancos, buscando cómo dar con firmeza mis primeros pasos en un sueldo inestable. Como buen hijo de un español, no sabía qué admirar más, si la majestad de las construcciones del Inca o el valor demencial de los guerreros que las despojaron. Muy pronto supe que manos piadosas habían rescatado los restos de mi padre de su socavón y los había enterrado en la tierra seca del litoral. Corrí a buscar esa reliquia que me sembraba a mí mismo en el reino, y allí estaba el montículo bajo el cielo impasible, ante el mar de color de las ballenas muertas, y ese era ya todo mi pasado, una tumba sedienta frente a las flores ciegas del mar. No recuerdo haber llorado, recé lo que pude y proseguí el aprendizaje del mundo. Tú fuiste aprendiendo por cuentos de sus hombres la historia de la sabana de los muiscas. Así fui yo conociendo las leyendas de esta tierra extendida entre el mar del poniente y las montañas arrugadas como milenios. Relatos de las 4 paredes del reino, de sus gargantas de sed y de sus colmillos de hielo. Y oí cuentos largos como los caminos del Inca, que atravesaban la montaña y que llevaban pies adornados de cuencas y cascabeles por los riscos y los páramos, por las frías llanuras oblicuas hacia los cañones del norte y hacia los abismos del oriente, frente a la costa tortuosa del mar occidental y junto al otro mar, el que está solo, con el cielo de las polvoreadas altísimas. Así fue dado a conocer los relatos del oriente, y oí de labios más viejos que el tiempo como llegaron hace siglos los enviados del sol, los padres de los padres, que fundaron en la altura esa ciudad, esa cosa de esplendor y misterio que había deslumbrado mi infancia.